La meta de la vida cristiana es llegar a conformarse a la imagen de Cristo. Esa es la esencia de lo que significa ser un cristiano, llegar a ser más y más como Jesús. Pero ¿cuál es la clave para poder progresar hacia esa meta de conformidad a Cristo? O sea, ¿cómo puedo yo experimentar una vida constantemente transformada? Una vida siendo moldeada a la forma de Jesús. Hay muchas ideas entre los cristianos evangélicos. No obstante, observando la vida de muchos evangélicos, tendremos que concluir que muchos creen que el camino a una vida transformada se logra por medio del activismo. Es decir, cuanto más actividad yo puedo realizar para Dios, más transformado voy a ser. Por ende, involucrarse en el servicio, asistir a los cultos, compartir el evangelio y cosas por el estilo son las claves para ellos. Y están dispuestos a sudar la gota gorda para involucrarse en todo. Otras personas parecen creer que el camino a una vida transformada es por medio del misticismo. Es decir, viene a través de experiencias supuestamente sobrenaturales, como por ejemplo hablando en lenguas o experimentando visiones y cosas por el estilo. Pero quizás la idea más común entre muchos cristianos es que se logra una verdadera transformación a través de la práctica de ciertas disciplinas espirituales. Por ejemplo, un autor, Richard Foster, escribió: el entrenamiento en las disciplinas espirituales es el medio ordenado por Dios para formar y transformar la personalidad humana. Según este autor, la clave, el ingrediente indispensable para una vida cambiada es practicar las disciplinas espirituales. Otro autor, se llama Dallas Willard, está de acuerdo y él dice con mucha convicción: la plena participación en la vida del reino de Dios y en la vívida compañía de Cristo nos llega solo a través del ejercicio apropiado de las disciplinas para la vida en el Espíritu. Solo esas disciplinas pueden convertirse para los cristianos medios en las condiciones sobre las que la vida espiritual se hace indudablemente real. Para ellos no hay otra forma. Si quieres crecer, si quieres experimentar un cambio, vendrá solamente a través de la práctica de las disciplinas espirituales. Ahora, aunque yo creo que el servicio y las experiencias íntimas y personales con Cristo y la práctica de ciertas disciplinas espirituales son importantes, aunque yo creo que todas esas cosas pueden ser una ayuda muy importante para que experimentemos una vida transformada, con todo respeto, tengo que decir que no son esas cosas que realmente son las más importantes para que experimentemos una transformación espiritual. De hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con el teólogo Sinclair Ferguson cuando él afirma que nuestra santificación tiene sus raíces no en la humanidad y su logro de la santidad o santificación, sino en lo que Dios ha hecho en Cristo y por nosotros en unión con Él. La esperanza que tú tienes de algún día poder llegar a la imagen perfectamente santa de Cristo no descansa en el nivel de tu compromiso o en el sudor de tus esfuerzos. No descansa en primera instancia sobre la fidelidad de tu práctica de las disciplinas espirituales o la frecuencia de las experiencias místicas que tienes. Nuestra esperanza para una transformación radical, una transformación a la imagen de Cristo, no descansa sobre nosotros y nuestros logros, sino sobre los logros de Cristo, sobre su muerte y su resurrección, sobre su ascensión y su reino eterno. Cristo es la clave para una transformación espiritual. A través de este video, quiero hablar del fundamento principal de nuestra vida espiritual. El cimiento sobre el cual cualquier esperanza de transformación tiene que basarse. Más concretamente,
Si tú y yo vamos a experimentar una transformación a la imagen de Cristo, hay dos realidades que tenemos que comprender. Dos realidades que tienen implicancias transformadoras, que pueden dar forma a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, quiero empezar compartiendo estas dos realidades importantes y luego quiero terminar viendo dos consecuencias para nuestras vidas. Entonces, la primera realidad transformadora es esta. Tenemos que reconocer y aceptar la realidad de nuestra propia muerte. Tenemos que reconocer y aceptar la realidad de nuestra propia muerte. Ojo, no me refiero al futuro. No estoy diciendo que tienes que aceptar el hecho de que en algún momento todos vamos a enfrentar la muerte. Es verdad, pero no es mi punto. Más bien, mi punto es que si vas a experimentar una verdadera transformación en tu vida ahora y en el futuro, tienes que aceptar el hecho de que ya has muerto. Tu vida ya se terminó. Aunque no parezca, tú y yo hemos muerto. Se cuenta la historia de cómo el primo del gran autor estadounidense Mark Twain estaba gravemente enfermo en un hospital en Londres en mayo de 1897. Cuando se difundió la noticia de la enfermedad de su primo, la información de alguna manera llegó totalmente torcida y confusa. Y pronto se informó que era el mismo Mark Twain, el autor, que estaba gravemente enfermo, y no su primo. De hecho, parece que algunos medios de comunicación incluso informaron que Mark Twain se había muerto. Entonces, en respuesta a este informe trágico, pero falso obviamente, el mismo Mark Twain supuestamente escribió las ahora famosas palabras: "Los informes de mi muerte son muy exagerados". O sea, mucha gente creía que ese hombre lleno de vida, lleno de buena salud, se había muerto. La verdad era que no. Él estaba perfectamente bien, a pesar de los rumores equivocados. Pero ¿saben qué, hermanos? Es totalmente el opuesto lo que constantemente está pasando con nosotros los cristianos. Podemos decir que los informes de nuestra muerte son completamente negados, decrecidos, ignorados. Pero no solamente por la gente de afuera, sino por nosotros mismos. Simplemente no tendemos a creer, o por lo menos no tendemos a darnos cuenta de que ya hemos muerto. Por lo general, no pensamos en nosotros como muertos y no entendemos el significado y la realidad de nuestra muerte muchas veces. Pero es una verdad bíblica, una verdad que es esencial para nuestro avance en la vida espiritual. Tenemos que aceptar que ya hemos muerto. Yo sé que parece increíble, parece una mentira, especialmente porque me veo respirando, hablando, comiendo, haciendo todas las cosas que un ser viviente hace. No obstante, aunque todo esto es verdad, hay otra verdad aún más importante. Tú y yo hemos muerto. Y la Biblia es muy clara sobre este asunto. Noten, por ejemplo, algunos textos que afirman esta verdad. El primer texto es Gálatas 2:20, donde Pablo escribe: "Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo". ¿Qué quiere decir Pablo? Es obvio, ¿no? Yo soy muerto. Ya no vivo yo, dice Pablo. Ser crucificado significa morir. No hay otra forma de verlo. Tú y yo hemos muerto. Consideren otro texto. Colosenses 2:20. Pablo comenta: "Pues si habéis muerto con Cristo". O sea, en este texto Pablo está asumiendo nuestra muerte.
Y él sigue en Colosenses 3:3, donde él dice, porque habéis muerto. No puede ser más claro que eso. Pablo cuenta a la iglesia una noticia que no se puede negar, una noticia tan obvia para todos. Su vida ya se terminó, ya no viven ellos los cristianos, ya hemos muerto. Hay otro ejemplo aún más claro, Romanos 6:6. Pablo afirma, nuestro viejo hombre fue crucificado. Una vez más, es bastante claro que si una persona ha sido crucificada, esa persona ha muerto. Y si esto no te convence, Pablo sigue y él aclara en Romanos 6:4, somos sepultados juntamente con él, es decir, con Cristo, para muerte. Una pregunta importante. ¿Se sepulta a los vivos? Por supuesto que no. Solo se sepulta a los difuntos. El punto de Pablo es que ya morimos. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Su muerte es nuestra muerte. Su crucifixión es nuestra crucifixión. Su tumba es nuestra tumba. El punto es innegable. He muerto. Ya no vivo yo. Finalmente, mira lo que Pablo alega en 2 de Corintios 5:14. Pablo dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si Cristo murió por nosotros, esto significa que nosotros hemos muerto. Ya no vivimos. Es una realidad, es un hecho, es algo tan claro que no hay lugar para refutarlo. La Biblia revela con bastante certeza que hemos muerto, ya no vivimos nosotros. Tenemos que reconocerlo y aceptarlo. Hermano, tú estás muerto. Y lo más pronto que lo reconoces, mejor. Porque sin darte cuenta de este hecho, no vas a avanzar hacia la imagen de Cristo. Tienes que enfrentar la realidad de tu propia muerte. Los informes de tu muerte no son exagerados, son verdaderos. Nosotros pertenecemos a Cristo. Por eso ya hemos muerto. Ahora, ¿qué significa que hemos muerto? Suena bastante extraño y parece contradecir todo lo que yo experimento en todo momento en mi vida. Entonces, debemos reflexionar brevemente sobre lo que significa que hemos muerto. En primer lugar, es importante entender que para el cristiano, la muerte no es la derrota final o el final del camino. Más bien, en las Escrituras, nuestra muerte apunta a un nuevo comienzo. También nuestra muerte significa la conquista de algo. O sea, algo como otra fuerza o una antigua realidad ha sido conquistada. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de que hemos muerto a una variedad de cosas. Un ejemplo, en Gálatas 2:19, Pablo dice que hemos muerto a la ley. Él escribe, porque yo, por la ley, soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. La ley en este texto se refiere a la ley de Moisés, el antiguo pacto entre Dios y su pueblo Israel. Es interesante que Pablo revela en este texto que el propósito de morir a la ley era para que él pudiera vivir para Dios. O sea, la ley de alguna forma llegó a ser un obstáculo para vivir para Dios. Pablo no podía seguir así. Para poder vivir una vida totalmente dedicada a Dios, él tenía que morir a la ley. Es decir, él tenía que morir a la jurisdicción de la ley. Tenía que salir del reinado de la ley. Porque la ley tenía autoridad sobre su vida. Y ahora Pablo dice que ya no en Cristo. Pablo entraba en una nueva realidad. Una etapa donde la ley de Moisés ya no era su ayo, su autoridad. ¿Qué pasó para que esto se realizara? Es decir,
¿Cómo es que Pablo murió a la ley y se encontró bajo una nueva autoridad? ¿Qué pasó? Pablo nos dice en los versos 19 y 20. Él dice, porque yo, por la ley, soy muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ves el enlace? Fue por su propia muerte, su muerte con Cristo, que Pablo murió a la ley. Entonces, su participación en la crucifixión de Cristo fue la clave para que su relación con la ley cambiara radicalmente. Pablo murió a la ley porque Pablo murió con Cristo. Su vida antigua se terminó, su situación cambió, ya no vivía bajo la misma autoridad, ahora tenía una nueva realidad, una nueva autoridad, una nueva ley. Pero hay más, porque en Romanos 6:2, Pablo expresa que también hemos muerto al pecado. Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice que el cristiano ya no puede seguir viviendo una vida de pecado. ¿Por qué? Porque el cristiano ha muerto al pecado. Ahora, ¿qué quiere decir que hemos muerto al pecado? Significa que hemos muerto a la autoridad del pecado sobre nuestras vidas. El pecado ya no tiene jurisdicción sobre nosotros, ya no es nuestro dueño, ya no tiene derecho de gobernar nuestras vidas. Nuestra relación con el pecado ha cambiado radicalmente. Pero, ¿qué pasó para que el pecado no reinara sobre nosotros? ¿Cuál fue el evento, el asunto que resultó en nuestra libertad del poder del pecado? Pablo explica, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Nuestra identificación con Cristo es una participación en su muerte. Como afirma Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Nuestra esclavitud al pecado ha sido rota. ¿Cómo? Una vez más, fue por nuestra propia muerte con Cristo. Nuestra muerte con Cristo resulta en nuestra muerte al pecado. Tu única esperanza de vivir en victoria sobre el pecado es el hecho de que has muerto al pecado por medio de tu muerte con Cristo. Tú has muerto. Hay otros ejemplos de lo mismo, donde hemos muerto a varias cosas. No tenemos tiempo para profundizar todo esto, pero solo quiero mencionar que también Pablo dice que hemos muerto al mundo, Gálatas 6:14, y que hemos muerto a los rudimentos del mundo, es decir, las fuerzas espirituales de este mundo, Colosenses 2:20. Nuestra muerte con Cristo significa una transformación de nuestra realidad. Ha cambiado nuestra relación con todo en la vida. ¿Qué significa que hemos muerto? Que en Cristo Jesús y con Cristo Jesús, nuestra vida pasada, nuestra realidad antigua, ya no es lo que nos define, ya no es nuestra verdadera identidad, ya no es quienes somos. Todo en nuestra vida ha cambiado radicalmente y ahora nuestra relación con la ley, con el pecado, con el mundo y con las fuerzas espirituales de este mundo es totalmente nueva. Vivimos bajo un nuevo gobierno, el de Cristo. Todo esto porque ya hemos muerto con Cristo. Hermano, hermana, si estás en Cristo, tú has muerto. Y esa muerte, lejos de ser un problema, es la clave para que puedas experimentar una verdadera transformación. Tienes que reconocer y aceptar la realidad de tu propia muerte. La segunda realidad que tenemos que entender, no solamente tenemos que
reconocer y aceptar nuestra propia muerte, sino también tenemos que reconocer y aceptar la realidad de nuestra propia resurrección. Una vez más, no nos vemos como resucitados, ¿no es cierto? De hecho, miramos al mismo cuerpo viviendo en la misma mugre del mismo mundo caótico, con todos los mismos problemas. No obstante, aunque es verdad, esa es la situación en la cual vivimos. Es verdad, vivimos así. No obstante, no es nuestra verdadera realidad. No dice todo acerca de quiénes somos y cuál es nuestra realidad. Según las Escrituras, hay otra realidad, una realidad espiritual que define nuestra existencia y que sirve como la base de toda nuestra esperanza para una vida transformada. Tú y yo hemos resucitado. Miren, 3 ejemplos muy interesantes de esta verdad. Primero, Gálatas 2:20 una vez más. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya hemos muerto, ya hemos visto eso, ya hemos muerto. Pero Pablo sigue, mas vive Cristo en mí. Pero mire cómo Pablo sigue. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si estoy muerto, ¿cómo puede Pablo decir lo que ahora vivo? Si he muerto, ¿cómo puedo vivir? ¿Soy muerto o vivo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Soy muerto y soy vivo. Lo que murió es mi viejo hombre. Todo lo que yo era antes de conocer a Cristo. Lo que murió es el antiguo yo. Pero la realidad para los que están en Cristo es que no solamente hemos muerto, sino que también hemos resucitado con Cristo. Por eso Pablo puede decir, lo que ahora vivo en la carne. Su punto es que aunque yo he muerto con Cristo, ahora Cristo ha venido a mi vida y me ha vivificado, me ha resucitado, me ha dado una nueva clase de vida. El viejo hombre murió. Ahora yo soy el nuevo hombre con una nueva identidad y una nueva realidad con Cristo viviendo en mí. Yo he resucitado con Cristo. Pablo dice la misma cosa en 2 de Corintios 5, 14 y 15. Él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Una vez más, Pablo está afirmando lo que ya hemos visto. Yo he muerto con Cristo. Pero Pablo continúa, verso 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otra vez, si todos han muerto, ¿quiénes son los que viven? ¿Cómo podemos vivir si estamos muertos? El punto es que aunque es verdad que hemos muerto, con Cristo hemos muerto, sí. Pero es verdad también que en Cristo hemos resucitado. Por eso Pablo puede decir que todos murieron y seguir con los que viven. Nuestra realidad no es solamente que hemos muerto, sino que también hemos resucitado. Tenemos una nueva vida. En Cristo, ahora, en el presente, en el día a día de esta vida, tenemos una nueva vida, una vida resucitada. Hermanos, esas dos realidades son dos verdades cruciales que nosotros tenemos que entender y creer. Tenemos que reconocerlas, tenemos que aceptarlas, tenemos que apropiarlas. Si tú y yo queremos vivir una vida transformada, estas verdades tienen que meterse en nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas. Tú y yo, si estamos en Cristo, hemos muerto y hemos resucitado. Esto significa que nuestro viejo hombre, todo lo que éramos antes de conocer a Cristo, ya no existe. Somos el nuevo hombre, con una nueva vida, una nueva realidad. Pero quizás
¿Quieres saber cuáles son algunas implicancias concretas de esas dos realidades? O sea, ¿cuáles son algunas formas concretas que esta realidad me ayuda a vivir una vida transformada? Hay una variedad de consecuencias. En todo el Nuevo Testamento hay una variedad de implicancias de esto. Pero muy brevemente, quiero compartir solamente dos. Dos consecuencias, dos implicancias de nuestra muerte y resurrección con Cristo. Primero, la primera implicancia de nuestra muerte y crucifixión, resurrección con Cristo es esta. Tenemos una nueva capacidad de poder vivir una nueva vida. Tenemos una nueva capacidad de poder vivir una nueva vida. Cuando Pablo describe nuestra vida antes de nuestra muerte y resurrección con Cristo, la describe como una vida caracterizada por la esclavitud. Éramos esclavos a la tiranía de este presente siglo malo, según Gálatas 1:4. Éramos esclavos bajo la ley de Moisés, tratando de agradar a Dios sin la capacidad de cumplir la misma ley que se exigía, según Romanos 8:7. Éramos esclavos bajo el pecado, la tiranía del pecado, según Romanos 8:20. Y bajo el diablo, según 2 de Timoteo 2:26. Nuestra vida era una vida que faltaba la capacidad de vivir en libertad, que faltaba la capacidad de obedecer y de experimentar una vida nueva. Pero en Cristo, todo esto ha cambiado. Una consecuencia de nuestra muerte con Cristo es una nueva capacidad, una nueva libertad. Miren cómo Pablo lo expresa. Por ejemplo, en Romanos 6:4. Voy a citar la Nueva Versión Internacional porque expresa mejor, con más claridad este punto. Pablo dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Miren la comparación que Pablo hace entre la resurrección de Cristo y nuestra capacidad de vivir una nueva vida. Tal como Cristo resucitó, dice Pablo, nosotros podemos vivir una vida nueva. O sea, su resurrección llega a ser el ejemplo para nuestra nueva vida. El punto es que nuestra muerte y nuestra resurrección nos empoderan para que podamos vivir una clase de vida que es totalmente nueva, una vida radicalmente diferente. Podemos vivir una vida libre de la esclavitud al pecado, una vida libre del control del diablo y de este mundo y de todo eso. Más concretamente, como Pablo explica en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra muerte con Cristo significa que el pecado ya no es nuestro dueño. Ya no es nuestro amo, ya no tiene el derecho, la autoridad y el poder sobre nosotros. Nosotros en Cristo, por medio de nuestra muerte y resurrección con Él, podemos vivir en victoria sobre el pecado y las fuerzas del diablo y de este mundo. Nosotros tenemos la capacidad en Cristo. Por medio de nuestra muerte y resurrección, por medio del poder del Espíritu que vive en nosotros, tenemos la capacidad ahora de vivir una nueva vida. Una vida de victoria sobre nuestros enemigos, el pecado, el mundo, el diablo y todas esas cosas. Hay otra implicancia. La segunda implicancia es que tenemos un nuevo centro, una nueva orientación para nuestra vida. ¿Han escuchado el GPS cuando uno va por otra ruta que no es la ruta programada en la máquina? El GPS empieza a decir recalibrando, recalibrando, recalibrando.
O sea, significa que el GPS tiene un nuevo punto de partida, un nuevo centro, y está evaluando toda la ruta en base a ese nuevo centro. Está recalibrando todo el camino en base a una nueva localidad. Es exactamente la idea cuando alguien muere y resucita con Cristo. Su vida tiene un nuevo centro, un nuevo punto de partida, y esto resulta en una nueva orientación para toda la vida. Cada aspecto de la vida se recalibra en base a este nuevo centro. El texto más claro y para mí más impactante sobre este punto se encuentra en 2 de Corintios 5, 14 y 15. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Aquí viene el punto. La recalibración de toda la vida. El propósito. Pablo dice, ¿para qué? ¿Para qué esa muerte con Cristo? ¿Para qué la muerte de Cristo? Y nuestra identificación con esa muerte. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Pablo dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La antigua vida centrada en el yo ha sido radicalmente recalibrada por la cruz de Cristo. Ahora, puesto que has muerto con Cristo, tú tienes un nuevo centro. Un nuevo centro que orienta toda tu vida en base a Él. Él es el punto de referencia, el factor determinante para cada aspecto de tu vida. Ya no eres tú. Ya no puedes organizar tu vida alrededor de tus ideas, tus prioridades, tus deseos como antes. Porque Cristo es el punto céntrico. Él es el GPS que marca la ruta, que orienta tus pasos, ahora en el presente y en el futuro, en toda tu vida. Aquí, hermanos, tenemos uno de los grandes problemas con muchos cristianos. Dicen que han muerto con Cristo, pero quieren seguir viviendo como si ellos todavía estuvieran en el centro de sus vidas. Quieren seguir con el mismo egoísmo, con la misma vida yo-céntrica. Pero esto ya no puede ser. Una de las consecuencias más importantes de nuestra muerte y resurrección con Cristo es que toda la vida tiene una nueva dirección, una nueva orientación, una nueva óptica. Todo depende de Cristo. Porque es Cristo que está en el centro. Porque es Cristo que murió por nosotros. O como dice Pablo, todo depende de Cristo. Según Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es Cristo que vive en nosotros. Es Cristo quien es nuestra vida. Es Cristo que gobierna y que está sentado sobre el trono. Tú has sido destronado del gobierno de tu propia vida, y yo también. Cristo es el nuevo Rey sobre tu existencia. Por ende, como dice Pablo en Romanos 14, 7 a 9, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un nuevo centro? ¿Por qué tengo una nueva orientación? ¿Por qué hay alguien, otra persona que está sobre el trono de mi vida? ¿Por qué? Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Nuestra muerte y resurrección con Cristo cambia radicalmente la orientación de todo en nuestra vida. Vivimos para Él, seguimos a Él, dependemos de Él. Ahora Él es el centro y el todo en nuestra existencia, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Todo gira en torno a Cristo. Hermano, hermana,
Si quieres experimentar una verdadera transformación en tu vida, si quieres ser conformado más y más a la imagen de Cristo, tienes que aceptar tu propia muerte, tu propia resurrección. Y tienes que entender las grandes consecuencias de este hecho. Tú y yo podemos vivir una nueva vida. Ya no tenemos que rendirnos al pecado o al mundo. Porque también tenemos que entender que ya no podemos vivir como si nosotros fuéramos los reyes de nuestras propias vidas. Hemos muerto a eso. Ahora es Cristo quien gobierna como rey sobre todo. Toda nuestra vida, todas nuestras decisiones, todos nuestros deseos, todo el futuro, el presente, todo debe tener una nueva orientación, una nueva óptica. Todo depende de Cristo ahora, ya no de nosotros. Esto es lo que significa ser un cristiano. Significa vivir una vida dioscéntrica, una vida centrada solamente en Cristo. Que Dios te bendiga.